tardes, estimados alumnos. Mi nombre es Norma Angélica García Duarte y en esta sesión les voy a hablar de la pedagogía crítica. Esta temática es sin duda muy importante y todos los que nos dedicamos a la docencia o todos los futuros docentes deben conocerla para poder aplicar toda esta ideología en nuestra aula, que se aplica tanto a ambientes virtuales como a ambientes presenciales de aprendizaje. Vamos a empezar hablando sobre su fundador. Fue un crítico cultural estadounidense llamado Henry Giroux, que se abocó a estudios culturales y a la enseñanza superior. Él reconoce las contradicciones de la sociedad y asume que el maestro debe involucrarse en la lucha social y rebelarse contra el carácter reproductivo de la escuela pública. ¿Por qué? La escuela pública tiene una ideología la cual va perpetuando de generación en generación. Lógicamente, esta ideología favorece a los grupos dominantes, mientras que los grupos llamados oprimidos tienen poca posibilidad de progresar o ser parte del progreso de la sociedad. ¿Cuáles son las características de la pedagogía crítica? Primeramente, es necesario que se forme la autoconciencia de los alumnos, la autorreflexión, pero no solamente de los alumnos, sino también del docente. ¿Cómo el docente puede reflexionar diariamente? Bueno, es muy importante que un docente esté analizando constantemente su práctica pedagógica para que pueda percatarse de sus errores y mejorar. Asimismo, sus alumnos deben ser entrenados en la autorreflexión. ¿Para qué? Para que puedan hacer algo con la realidad que los rodea, siempre en vías de mejorar. Otra característica de la pedagogía crítica es que está encaminada a la transformación social en beneficio de los más débiles. Es decir, esa transformación que se da a través de la educación no está perpetuando esa ideología en donde solamente los más fuertes están arriba y siempre seguirán ahí, mientras que los oprimidos siempre se mantendrán al margen de todo el progreso social. Otra característica de esta pedagogía es que debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general a identificar sus limitaciones, pero también a identificar sus capacidades y potenciarlas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la pedagogía crítica? Primeramente es la participación. La participación del docente, que es visto como un emancipador, que por medio de la comunicación y la humanización, es decir, la colaboración de todos, reconociéndose como humanos, personas que tienen derechos y también que tienen o deben tener el privilegio de salir adelante, deben ser capaces de transformar su realidad. Para esto, las prácticas pedagógicas basadas en la pedagogía crítica deben estar contextualizadas, no nomás en un ambiente presencial de aprendizaje, también en un ambiente virtual. Es muy importante que un programa virtual o a distancia esté bien contextualizado en la sociedad, es decir, que sea útil, que sea aplicable y que apoye el progreso, no nomás del individuo, sino que también apoye el progreso social. Este crítico cultural del que hablamos, Henry Giroux, establece la importancia de que los grupos oprimidos encuentren a través de la educación una posibilidad transformadora. ¿Por qué? Porque siempre estamos enajenados con las rutinas, siempre la escuela está repitiendo patrones, rutinas, las personas que trabajan hacen lo mismo todos los días, se mantienen enajenados, lo cual no propicia que sean críticos en lo que hacen. Y esto no hace que las personas mejoren su entorno, al contrario, la
escuela es favorecedora de que se estén reproduciendo siempre los mismos patrones, los cuales, como dije al principio, benefician a los grupos dominantes. En nuestro país es muy necesario que el docente sea un transformador de su práctica, no solamente un ejecutor de los programas que se destinan, sino que el docente sea capaz de reflexionar, que sea un elemento emancipador de su práctica, que sea progresista, para que su entorno y el entorno de sus estudiantes puedan mejorar. Esto también es aplicable a ambientes virtuales de aprendizaje. Henry Giroux sostiene que los profesores son objetos de reformas educativas que lo reducen a la categoría de técnicos encargados de llevar dictámenes y objetivos. El docente no debe reducirse a eso. El docente debe ser un transformador de su práctica, como lo dije anteriormente. En la acción diaria, Giroux reclama del maestro como un profesional con conciencia social y armado de una pedagogía radical que imprima un carácter transformativo en su práctica, siendo la figura maestro como un agitador social, propagandístico, con una concepción del mundo transformadora y con un conocimiento de la ciencia, cultura y tecnología que eleve el progreso, no solamente individual, sino también el progreso social. Y ante todo esto, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo desarrollamos la pedagogía radical, que sería la pedagogía crítica, que haga significativa a la escuela? ¿Y cómo hacer la práctica pedagógica crítica para que nuestra práctica sea emancipadora y transformadora y no que estemos perpetuando siempre los mismos patrones donde los dominantes están siempre arriba y los oprimidos abajo? Necesitamos, tanto en ambientes virtuales de aprendizaje como ambientes presenciales, necesitamos que el docente favorezca la autorreflexión y el pensamiento crítico en sus estudiantes, como cuestionando el sistema vigente y sobre la misma acción desarrollar y fomentar propuestas válidas y también fiables con miras de una acción progresista. Es decir, esto es un trabajo inmenso, pero que tenemos que empezar a hacer, porque si no, esto siempre va a estar igual, siempre los grupos oprimidos estarán abajo sin posibilidades de progreso. Me gustaría que me dieran su opinión acerca del tema. El tema es muy extenso y es muy interesante. Les recomiendo leer acerca de la pedagogía crítica, que también es aplicable a los docentes virtuales. Tal vez algunos de ustedes se dediquen a ejercer su práctica mediante ambientes virtuales, y ahí pues el trabajo se complica un poco más porque no tenemos el contacto directo con los estudiantes, pero sí podemos contribuir un poco a que el alumno sea más autorreflexivo en su quehacer cotidiano. Me gustaría recibir sus mensajes, sus comentarios acerca de este video. Cualquier duda me pueden encontrar, ya saben, en la sección de mensajes, en el blog de dudas, y me gustaría escuchar, como les dije anteriormente, sus comentarios, y pues fue un gusto saludarlos. Gracias.